Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, amigos y hermanos de la comunidad carismática, que tenemos un encuentro así cada domingo. Estamos aquí para meditar en la preciosa palabra de nuestro Señor. Realmente tener estos tiempos, en este tiempo, y sometidos a todas las cosas que nos están aconteciendo y que aún todavía hay personas, hay corrientes, tendencias que nos hablan de que si no es el virus, es el fenómeno económico, o puede ser incluso hasta el mismo fenómeno político. Todo se está complicando. Pero en medio de todo eso, tenemos que recordar que tenemos un Padre Celestial, alguien que siempre está muy ocupado de nosotros, y ese será el tema del día de hoy. Haremos un análisis sobre la adversidad y cómo Dios está presente para ayudarnos a superar cada adversidad. Y claro, para iniciar, damos la bienvenida al grupo de alabanza y les invitamos a que ellos inicien este precioso servicio, esta convocatoria santa que Dios hace, y los dejamos con ustedes, el grupo de alabanza de la comunidad carismática Voz Cristiana. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrán que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo.
se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo, solo estamos tú y yo. Qué bueno es alabar a Dios, ¿verdad? Ese es un principio totalmente bíblico, porque si nosotros no lo alabáramos, la palabra dice que hasta las piedras alabarían el nombre de nuestro Señor Jesús. Bien, habíamos dicho que el día de hoy vamos a meditar sobre el tema de cómo podemos hacer un análisis serio sobre la adversidad. Muchos de nosotros estuvimos o estaremos sometidos a adversidad. En el mundo tendréis aflicciones, así dice la palabra, pero recordad, yo he vencido, así dice el Señor. Bien, hoy día vamos a meditar justamente sobre este tema, la adversidad, la acción que tiene sobre ti, la acción que genera sobre un grupo humano llamado sociedad, sobre una nación, sobre un país. La adversidad es personal, grupal, colectivo y, ¿por qué no decir, mundial o universal? ¿Verdad? Entonces, empecemos tomando un versículo de la palabra, el cual de alguna manera nos va a iniciar y vamos a enfocar este tema. En 2 Corintios capítulo 11, del verso 23 al verso 28, la palabra del Señor dice así: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo, más que en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles, más que en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio y 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. ¿Y quieres escuchar las quejas de Pablo? Aquí las tienes. Pero estas quejas que aparentemente todos dirían, también a mí me ha ido muy mal. Él te dice, mira, he vivido, he experimentado todo esto y no como una circunstancia de dolerme, de amilanarme o de sentirme mal. No. Todo esto tiene otro propósito. Y entonces avancemos un poquito más. Creo que si nosotros observamos y vamos y hacemos una definición, ¿no?, de qué cosa debemos entender por adversidad, bueno, adversidad viene de esa raíz adverso, contrario. O sea, es una cualidad de aquello que está contrariamente o que está adverso a la acción, a la idea, al planteamiento o a la solución que estamos de repente enfocando por algún tema. Entonces, la adversidad es aquello que es contrario a lo que pretendemos o anhelamos hacer. Y la adversidad, pues, es muy, muy difícil a veces de comprender incluso para un cristiano. También podemos decir que la adversidad es una situación contraria, poco favorable. Y imagínate,
casi muchos, o por no decir la totalidad de nosotros, hemos ido sufriendo muchas adversidades. Este encerramiento, gracias al COVID, también es una adversidad. Países que iban desarrollándose muy bien, han tenido que frenar esos desarrollos, reorientar sus presupuestos, tener divergencias en las formas con las cuales había que enfrentar la circunstancia. Adversidad. Una circunstancia adversa. Esta palabra, adversidad, explica pues una situación contraria. Otros le llamarían mala suerte. Otros dirían difícil de resolver o sobrellevar. Y creo que a veces dentro incluso de ese criterio muy nuestro, muy humano, decimos que la adversidad es una suerte adversa, una suerte contraria. ¿Cómo le llamarías a alguien que le dices no tiene suerte para los negocios? O también alguien le diría, es el infortunio que a ti te persigue, esas situaciones que a ti te caracterizan, que te dominan y tú mismo piensas que estás sometido a esa desgracia. Y podemos decir que hay muchas personas que en estos días, en estos tiempos, lo han vivido, lo han experimentado. Pero por favor, he aquí que nosotros tenemos que tener esa visión correcta de cómo enfrentar estos temas bajo la luz y la verdad de Dios. Bueno, puedo decirte que la misma palabra dice que en el mundo tendremos, cosas contrarias a lo que nosotros queremos. Tendréis aflicciones. Eso quiere decir que vivimos en un mundo que se caracteriza por la adversidad. Aquí en nuestro precioso país tenemos un dicho. Dime lo que estás haciendo para hacer lo contrario a lo que tú haces. O dime qué es lo que quieres para yo oponerme. Y eso le llamamos posiciones contrapuestas, posiciones adversas. Y mi país se caracteriza por eso. Tenemos divergencias enormes. Hay una pluriculturalidad desarrollada en nuestro país que a veces no nos hace ver el problema de la misma manera ni nos unificamos por eso. Y ¿es un problema? Lo es. ¿Esto también ocurre en hogares? Sí. ¿Ocurre con uno mismo? También. Entonces, vivimos en un mundo que se caracteriza por la adversidad. Estamos en realidad a veces sujetos a cambios climáticos, ¿no? Nosotros aquí en nuestra preciosa tierra querida del Perú, tenemos cordilleras que de una u otra manera nos protegen de los vientos alisios y si bien es cierto no tenemos ciclones, huracanes como es en el continente, en la parte norte, nosotros ya también tenemos otros problemas. Por ejemplo, los movimientos telúricos, ¿no? Tenemos una plaquita, la placa Nazca, que es la que nos afecta y nos puede traer adversidades como en la historia podemos encontrar. Bueno, son tragedias, son desastres. Estas producen traumas, traen miseria, sufrimiento, pérdida de vidas, pérdida económica, hasta incluso la pérdida de ese orden social. Pero, ¿cuándo sucede la adversidad y nos toca de esa manera personal? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurre eso? En esta parte siempre nos hacemos la pregunta, ¿será que Dios desea que vivamos esa clase de pruebas? Y si así quiere, ¿qué es lo que quiere enseñarnos? O sea, ¿qué vamos a sacar de ese hecho? Bueno, obviamente, lo hemos visto y lo dijo Pablo en 2 Corintios 11 del 23 al 28. Él dice, por ejemplo, ¿no? Que ha estado, primero,
ha tenido un trabajo sumamente abundante. Ha estado también en peligro 5 veces porque ha recibido esos 40 azotes menos 1, porque quizás nunca te has puesto a pensar en eso. Los 40 azotes en realidad mataban a la persona que recibía esos 40 azotes. Y entonces se le dejaba menos 1 para darle esa probabilidad de seguir existiendo. O sea, era castigarlos hasta casi morir. Muchos han visto que la muerte es una fuga. Imagínate que hasta te privan de esa fuga. Muchos dirán, no, así no es. Recuerden, hoy en nuestros tiempos tenemos esto que le llamamos democracia, esto que le llamamos es una seguridad social, esto que le llamamos un orden y una calidad de vida. Pero eso, por favor, miren, eso es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Inició con la Primera, donde hubieron muchos inconvenientes y sobre todo todas estas circunstancias que sobre todo el viejo continente, ¿no? Europa, lo vivió porque allí se desarrollaron las acciones. Bien, pero la adversidad es algo con lo cual tenemos que coexistir. El COVID es algo adverso hacia nosotros. Hoy, ¿cuántas personas no lloran la falta, la no presencia de muchos seres queridos? Y Pablo también aquí dice, no, yo he vivido esto, he sufrido naufragios, me han apedreado. Y la vida es así. Quizás esto en términos de repente un poco más elocuentes, pero tú también tienes adversidades. Sales a la calle y no sabes si te vas a encontrar con un problema. Hoy existen desde conductores mal formados, ebrios o sin preparación y producen accidentes. Y un accidente es algo también adverso a ti. Imagínate, tú estás en pleno estado físico y hay alguien que te priva de eso por un accidente. Y eso mismo Pablo nos narra y nos dice que por esa fe que él adquirió siendo un perseguidor de Cristo, en esa fe ahora él nos muestra, ¿no? El apóstol Pablo, que había sufrido esas prisiones, los latigazos, los naufragios, sufrió hambre, sed y muchos otros peligros. Y ahí es donde quizás tú mismo te haces esta pregunta. ¿Por qué crees que el Señor lo permitió? Si este hombre era un hombre fiel, era un instrumento de Dios, y Dios lo utiliza para proclamar el Evangelio y sobre todo lo lleva a Roma. Recuerda que Pablo tenía una nacionalidad judía, o sea, era de la clase noble judía. Y también tenía una nacionalidad romana. O sea, era judío de judíos. Y también era romano. Entonces, hacemos esta pregunta siempre. ¿Y Dios por qué permitió que sufriera de esa manera? E incluso, si nosotros vemos la narrativa de cómo muere Pablo, ese paladín de Cristo, el cual primero empezó persiguiendo a la iglesia, luego al tener ese encuentro maravilloso con Dios, él cambia, y ese cambio lo lleva a ser para todos aquellos que hemos sido formados en las escuelas paulinas, así le llamamos, las escuelas de Pablo, pues encontramos que este varón de Dios supo tomar todas estas experiencias, no como algo que lo frenara, sino más bien algo que lo impulsara para seguir adelante. Y es que, permítanme hacer esta afirmación, no toda adversidad es mala.
Desde la perspectiva humana, sí sabemos que los sufrimientos de Pablo parecen ser injustos. Pero ponte a pensar, Dios utilizó estas dificultades para que se cumpla su voluntad. Y quizás te pones a pensar, pero es que Pablo fue encarcelado. Claro que sí. Y justo durante el tiempo de su encarcelamiento, Pablo empezó a escribir parte de ese evangelio que hoy nosotros disponemos. Bueno, vamos para adelante y decimos, Pablo ya sufriendo este encarcelamiento, y ustedes saben que fue encarcelado en Roma, ahí es donde escribe el libro de los Efesios, escribe esa epístola hacia los filipenses y colosenses. Y estas cartas en realidad pues llenaba de ese gozo con el cual alentaba a las iglesias estas que él mismo fundara para el nombre que está sobre todo nombre, para Cristo Jesús. Entonces, él, Pablo, no es alguien que no vivió estas persecuciones, estos hechos que en realidad marcan una adversidad que a veces alguien diría, no tengo a alguien que me proteja. Yo quisiera realmente que Dios, que dice que me ama, me proteja. Y ahí viene la respuesta del mismo Pablo. En cada una de estas epístolas, si ustedes lo leen con cuidado, se van a darse cuenta que no tienen a un Pablo quejumbroso. Ahí no lo encuentran a Pablo quejándose de las circunstancias que pasa, sino más bien en medio de la adversidad comparte el gozo y nos hace entender que muchas veces somos fortalecidos a través de ese dolor para seguir adelante, de esa angustia para seguir sirviendo con fidelidad. ¿Cuáles son las características de la adversidad? Primero, podemos decir que es universal. Es decir, podemos nosotros afirmar que la adversidad lo vamos a encontrar por todas partes. Tenemos historias que realmente son tan tristes que de solo enterarnos se nos compunge el corazón y puede afectar a cualquiera. ¿Y por qué ocurren esas cosas? Y claro, no falta alguien que dice, es que Dios lo permite. Sí, pero también nosotros debemos recordar que nosotros somos los autores de esa siembra y que cuando no sembramos bien, obviamente también cosechamos mal. Aquí es donde siempre tendremos inconvenientes, pero la adversidad justamente es algo que nos marca en qué vas a responder en medio de esa adversidad. ¿Vas a responder enojándote con Dios? ¿Enojándote contigo mismo? ¿O ese es el momento en el cual tenemos que empezar a reflexionar? Mira, y esto no quiero que sea tu consuelo, porque a veces decimos mal de mucho, con muchos consuelo de tontos, ¿verdad? ¿No? Es que la adversidad no solo te viene a ti, viene a muchos, a todos. Vivimos en un mundo caído por el pecado. Todas las personas, incluyendo los seguidores de Cristo, experimentamos problemas. O sea, ser cristiano no te libra de una adversidad. Y que seas alguien muy amado por Dios tampoco te libra, sino por el contrario. Ponte a pensar. Todas esas cosas nos está formando, nos está evaluando para que tú tengas mayores y mejores capacidades, porque a veces creemos que no estamos preparados para muchas cosas, pero no era así.
Dios nos ha dado esa sinergia en la cual podemos reaccionar de en medio de estas adversidades que vienen y visitan nuestras vidas. ¿La adversidad es dolorosa? Pues claro que sí. Y puede ser el dolor físico o el dolor emocional, pero igual, todos esos dolores, pues, te ayudan a formar. Y vamos para adelante. Esta formación que Dios nos da, ¿por qué crees que ocurre? ¿Solo porque quiere producirnos sufrimiento? No, porque a través del sufrimiento vamos experimentando. Y te digo, ¿no te has dado cuenta de quiénes son tus amigos? ¿No te has dado cuenta de quién te ama? Y eso ocurre en medio de esas adversidades. Allí vas a encontrar, allí vas a descubrir tus verdaderos amigos. Las personas que no solamente dicen, sino que te aman. Están ahí contigo en medio de esa adversidad. Luego, la adversidad puede ser repentina. Frecuentemente lo es. Puede cambiar nuestra vida en cuestión de segundos, de minutos. Un accidente, una mala noticia de tu facultativo, de tu doctor, puede sorprenderte y, ¿por qué no decirte, puede devastar? Las adversidades pueden ser prolongadas casi siempre, cuando sobre todo sobrevienen por acciones que nosotros mismos hemos hecho. Y, por ejemplo, quiero decir, sobre todo a esos jóvenes, niños, que están oyendo al lado de sus padres esta prédica. Si ellos, por ejemplo, dejaran de hacer lo que deben hacer, y lo que deben hacer es, mientras papá y mamá están para poder ayudarte en tu capacitación, en tu formación académica, tienes que hacerlo, ¿verdad, padres? Ustedes tienen que ser también los promotores de vuestros hijos, impulsándolos, no con el regaño, sino con el amor y la ternura, porque ya suficientes circunstancias de adversidad vivimos. Y es ahí donde si tú no haces lo que tienes que hacer, estudiar, después ¿cómo enfrentarás la vida si, por ejemplo, no te has preparado para eso? Entonces vas a tener que tomar otras decisiones y ya no serás ese profesional que un día soñaron tus padres para ti. De repente serás un trabajador más de una industria, pero solamente a nivel de técnico. Y si aún te descuidas mucho más, serás uno más en la lista de los desempleados. ¿Quién tuvo la culpa? ¿El ministro de Educación? ¿El alcalde de tu ciudad? ¿O aquel que habla bonito en las esquinas haciendo promoción de sus partidos? No. Tú tomaste decisiones. Y en muchos casos esas decisiones atraen o por ellas sobrevienen adversidades prolongadas. Un accidente, dolor físico, emocional, continuo. Normalmente la adversidad puede traer a tu vida esto que también le llamamos, ¿no?, insensatez. Viene la adversidad, te sientes mal. E incluso aquellos que tratan de ayudar pueden incluso experimentar tu dolor, pero tú te sientes triste, solo, afectado por todo lo que te ha pasado. Y en esa circunstancia no eres alguien que puede ser parte de una solución, sino eres parte del problema. ¿Quién te llevó allí? La adversidad. Bueno, entonces, la adversidad puede estar a nuestro control. Nosotros podemos controlar la adversidad. Y te digo,
en muchas circunstancias puede que nos sintamos solos. O no sepamos, por ejemplo, por qué Dios ha permitido que eso sobrevenga, que eso venga sobre nuestras vidas. Y entonces ahí surge esa pregunta. ¿Qué hacemos si nos encontramos en una circunstancia adversa? Bueno, primero es normal que nos vamos a sentir confundidos. La adversidad produce eso. Pero es aquí donde tú tienes que hacerte esas preguntas que seguro que ya las has hecho, pero ahora permíteme mostrarte a la luz de las Sagradas Escrituras. La primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa todo esto? Y permíteme mostrarte también a un Jesús, mi Rey, mi Señor, mi Libertador, hace esa pregunta al estar Él en la cruz. En ese momento que se cita en Mateo 27:46, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te has dado cuenta que ahí Jesús tiene dolor? A la vez también comprende nuestra condición y nos ve en confusión. Pero también Jesús allí sabe que es lo mejor que Él puede alcanzar para hacer una solución, que a través de Él superaremos las adversidades. Porque tú y yo no conocemos el futuro, mas Él sí lo conoce, mas Él vino justamente para darte un futuro. Sé que cuando hablamos de esto, hay personas que se sonríen y les digo, ¿qué pasará el día en que retorne Jesús y haga rapto de la iglesia y ya dejes de ver a todos aquellos que nos decimos los aleluyas, ¿verdad? ¿Cuál será la explicación que des? Dirás, ¿se fueron los malos de la película? Es muy probable que lo digan, pero es allí donde quiero que comprendas. ¿Sabes? Tenemos un Dios, el cual también vivió estas adversidades. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Puedes imaginarte un pueblo que está esperando a su Mesías y cuando lo tiene al frente no lo identifica, sino más bien lo crucifica? Duro, ¿verdad? Sí, y esa es la historia, esa es la verdad. Nos estamos acercando peligrosamente al fin de todos estos tiempos. Estaremos haciendo meditaciones sobre un tema muy bonito. Y al igual que hubo una estrella para el nacimiento de Jesús y el inicio de esta era cristiana, también veremos en el cielo, al igual que vimos las lunas manchadas, las lunas de sangre. Permítanme decirles que sí, también pronto veremos el nacimiento probablemente de una estrella. Alguien me dirá, ¿usted está hablando de la Biblia o está hablando de ciencia? Las dos cosas conjugan, porque la Biblia, escrita hace tanto tiempo, está hablando de lo que va a pasar, va a ocurrir. Pero eso también será una señal. No te puedo decir que es del advenimiento, es decir, del nacimiento, como fue en el caso de Jesús. Pero lo que sí te voy a decir es de que cuando eso ocurra, cuando ese fenómeno celeste del universo ocurra, eso quiere decir que hemos entrado en la fase final. Que ya podemos estar esperando a aquellos que amamos y seguimos a Jesús, que vendrá el rapto. Sé que esto casi siempre cae dentro del escepticismo de muchos, pero así está escrito. Y haremos un programa sobre este tema.
Creo que es lo correcto. Pero bien, retomemos. Jesús mismo grita en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? Él, ahí sumido en el dolor, porque muchas veces te has puesto a pensar que Jesús, como decimos, la pasó mal, ¿cierto? Pero Él era pues Dios. No, sufrió esa adversidad de que en vez de recibir el amor y la aceptación de su pueblo hacia Él, su mensaje era tan hermoso, es tan hermoso y seguirá siendo hermoso, que aquellos que enseñaban sobre esa fe judía se vieron desnudados en su pequeñez y se convirtieron en los enemigos de Jesús. Y entonces ahí encontramos que también en muchas ocasiones la adversidad va a ser para que se revele el propósito por el cual tú estás. La adversidad de alguien. Imagínate la adversidad de un ser amado que nunca supo que tú amabas a esa persona. Pero esta adversidad te da la valentía de acercarte a ella y le dices que estás para ayudarle. Y ahí descubre ella ese gran amor que había en ti, que hay en ti y que habrá en ti para él. La adversidad sirve. La adversidad es una oportunidad para mostrar la misericordia que tenemos por los demás o para recibir la misericordia que los demás tienen por nosotros. No es un momento de pérdida, es un momento de definiciones, es un momento en donde puede revelarse muchas cosas que están escondidas y que Dios puede permitir que eso pueda ayudarte primero a superar la adversidad y aún así, por lo menos consolar tu corazón para que simple y sencillamente transites por esos terrenos peligrosos de la adversidad y que después de un tiempo se pueda suspirar mirando hacia atrás diciendo: gracias a Dios superé este problema. Jesús es el modelo de esa adversidad. Su sacrificio en la cruz nos ha garantizado ese futuro del cual te hablaba. Y nos ha mostrado con esa acción la capacidad que tú y yo tenemos para empezar a confiar en Él. Él no vino a hablarnos, ¿te das cuenta? Él no vino solamente a decirnos que era lo bueno. Él vino a vivir y vivió todas estas cosas. Y en el modelo de la persona de Jesús, de las acciones de Jesús, puedes encontrar la respuesta de qué cosa es hacer el bien. Entonces la adversidad también te ayuda a descubrir los verdaderos caminos de hacer el bien. Sobre todo si tú confías en Dios. Porque Dios tiene una promesa con nosotros. Porque todas las cosas nos ayudan a bien para aquellos que amamos a Dios. La otra pregunta, primero habíamos dicho ¿por qué? Y luego siempre estamos buscando ¿quién? ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿Quién tiene la culpa de ser el causante de este mi sufrimiento? Y bueno, haciendo una acción reflexiva, vamos a encontrar, ¿qué le llamamos? ¿Los culpables o los causantes? Primero diremos nosotros mismos. Dios ha establecido pues el principio que nos enseña que segaremos aquello que hemos sembrado.
Y eso es lo más triste. No nos gusta sembrar, pero sí nos gusta cosechar. Y ese es un gran problema. Si tú quieres cosechar sobre algo que no has sembrado, te hago la pregunta, ¿sobre qué vas a cosechar? ¿De qué cosecha me estás hablando? A mí me gusta ver al campesino que se esfuerza y labra la tierra. Luego llega el tiempo de aguas, está viendo que la maleza no cubra su siembra, limpia y sigue cuando viene ya también en la temporada de secas, está regando, trae agua. Y entonces, de esa manera, ese campesino podemos ver que está produciendo y tiene una cosecha. Igual, nosotros también cada día sembramos semillitas de respeto, de cariño, de cumplimiento, de fidelidad. Y así vamos sembrando semillas y un día esas semillas también podemos cosecharlas. No te olvides, segarás conforme sembraste. Y entonces, eso de las siembras también están ligadas a nuestras acciones, a esas decisiones que tomamos, sobre todo en el pasado, y van a ser las que ahora nos van a guiar hasta donde lleguemos, hasta donde estamos. Esa sabia decisión que tantos jóvenes con los cuales tengo esa manera de coexistir, mi trabajo es eso de la enseñanza. Y veo niños que llegan a mis manos y luego los veo convertirse en profesionales, en señores profesionales. ¿Saben? Si bien es cierto, ahí no hay un salario que pueda pagarme, pero esa satisfacción, eso es. Y ahí lo entendí yo a Dios. Cuando Él se acerca a nuestra vida para formarnos y dejamos que nos forme, entonces nos damos cuenta de que tomamos una buena decisión de ser guiados en ir sembrando y luego cosechar. Cosechar, que es una de las labores más hermosas. Amigo, amiga, tu cosecha son tus hijos. No los descuides. Ámalos, cuídalos, oriéntalos. Son tuyos. Y es lo que tú ofreces para la continuidad de esta vida, en este planeta, en esta sociedad, en tu familia y en las familias que ellos formarán. Entonces no nos desalentemos. Pueden venir 1000 circunstancias, pero ahí están tus fortalezas. Esos seres a quien amas, esa esposa o tu esposo, esa madre tuya o ese padre tuyo, al cual tú tienes que honrarlos. ¿Y cómo los honras? Siendo una persona de bien. Una persona que tus padres puedan decir, este o esta preciosa dama son mis hijos. Eso es lo más hermoso. Y entonces, miren, ahí se explican y dicen, bueno, la pasamos no tan bien, pero salimos adelante. ¿Te das cuenta? Salimos adelante. ¿Cómo te diste cuenta que puedes salir adelante? Justamente porque son estas circunstancias adversas las que nos hacen tomar más fuerza para seguir adelante y mostrar lo que hay en nosotros. Sacas a relucir esa fortaleza que Dios ha puesto en tu corazón y que estoy convencido que tú, si crees en Jesús, si lo sigues, eres alguien que tiene un futuro brillante. Otra causa cuando alguien dice, ¿y quién trajo a mí estas circunstancias? Bueno, puedo decirte, también hay otro personaje el cual se ha camuflado perfectamente. Él es el ser invisible que gobierna aún este planeta. Es el príncipe de los aires.
Y ciertamente, tú sabes que Satanás detesta al pueblo de Dios. Y en el libro de Job dice que justamente Satanás puede ser ese quien cause tu sufrimiento. Te preguntarás por qué. Porque ese trata de quebrarte. Pero grande es Dios que está contigo, que también te fortalecerá. No te digo que Él te librará, sino te fortalecerá para que superes estas circunstancias que Satanás pondrá como freno para que tú nunca te realices ni alcances el propósito que tienes. Pero esa es tu tarea. Esa es tu labor como cristiano. Alcanzar el propósito que Dios tiene contigo. Luego también nos podemos explicar que el que trae todas estas circunstancias es Dios. Pero no te olvides, Dios es el soberano. Y el ser soberano, pues, Él sí puede controlar toda adversidad. ¿No lo crees? Pues te lo voy a mostrar. Estaban en la barca cruzando el mar de Galilea. Así lo describe la Escritura. Y dice que vino una tormenta. Y Jesús estaba en la barca, durmiendo. Mientras que sus discípulos, que la gran mayoría eran expertos en navegación, ¿verdad? Eran pescadores. Y ellos conocían esos problemas. Y dudas que no hicieron lo que sabían hacer. Lo hicieron. ¿Y qué ocurrió? No funcionó. Y entonces van y le dicen, maestro, que perecemos. Despiértate. ¿Y qué hace Jesús? Se va. Ahí, ¿te acuerdas la película Titanic? En la parte ahí, creo que le llaman la proa. Y ahí le dice, viento, cálmate, tempestad, silencio, mar, tranquilízate. Y la palabra lo describe, dice que hubo grande bonanza. Otra vuelta el barco empezó a seguir ese hermoso bamboleo con el cual nos podemos dirigir en una embarcación, ya sea por fluvial, lacustre o marítima, ¿verdad? Eso hizo Jesús. ¿Él tenía control sobre los elementos naturales? No. Solo que él podía y tenía la fe y la autoridad para decir a los elementos naturales, tranquilícense. Estoy aquí. Déjenme pasar. Tenemos a un Dios maravilloso, sí, y tenemos un Jesús que tomando forma humana nos mostró una manera de vivir, sí. Entonces ahí surge una pregunta. ¿Y nosotros podemos hacer eso? Depende de ti. ¿Cuánto puedes permitirle a Dios que desarrolle tu fe? ¿Cuánto puedes acercarte a Él para que Él pueda manifestarse a través de ti? ¿Te has dado cuenta que eso es una decisión tuya? Una decisión mía y de todos y cada uno de los hijos de Dios. Por tanto, entonces, miren, el Señor es soberano, controla la adversidad. Por eso debemos recordar lo mucho que Él nos ama. ¿Lo entiendes? Dios te ama. Me dirás, pero yo aún no lo he recibido. Sí, puede ser. Pero eso no significa que no te ame. Qué hermoso será si tú lo recibes, si tú le permites a Él que sea tu Rey, Señor y Salvador. ¿Verdad? Pero eso significa que creas. Porque lo que vas a declarar con tu boca es aquello que has creído en tu corazón. Entonces,
Él nos puede ayudar y nos permite enfrentarnos de repente a muchas circunstancias no muy bonitas, sino más bien adversas. Sí, porque hay un propósito específico. ¿Te has dado cuenta que a veces nosotros les ponemos ciertas circunstancias a los hijos para ver cómo están en ese crecimiento emocional o en esas responsabilidades que a veces les damos para ver cómo han crecido, cómo están en esa madurez, si ya son dignos de nuestra confianza, ¿verdad? Y tú lo sabes. Tú que eres un papá responsable, hay un momento en el cual ya le dices a tu hijo, creo, hijo, que ya estás en condiciones de manejar el carro. Y le das tú mismo la llave. ¿Por qué? Porque ya lo has preparado, le has enseñado, le has mostrado cómo se hace. Y él, atento a ti, lo ha empezado a hacer. Saben que grandes circunstancias que nosotros pasamos somos el modelo de nuestros hijos. Y nuestros hijos aprenden de nosotros. Es por eso que, por ejemplo, alguien puede saber cómo eres tú cuando conoce a tu papá. Y tu papá tiene una manera de relacionarse con los demás. Entonces, más o menos pueden saber cómo eres tú. Y si eres una dama, viceversa. ¿Cómo es tu mamá? De esa manera, entonces, cada uno de nosotros podemos ser una ayuda. Y Dios en nosotros magnifica esa ayuda para nuestros amados hijos. Dios permitió justamente que Pablo descubriera que había un aguijón en su carne. Y él dice, de una manera muy velada, que siempre ha sido una controversia teológica. Pero Pablo termina diciendo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, no en lo grande que puedo ser, sino en aquellas cosas en las cuales puedo tropezar y caer. Es allí donde quiero enfocar este tema también. Ninguno de nosotros podemos creernos ser demasiado fuertes. Si no aprendamos a mantener esa condición de ese hijo amado por un precioso Padre, a quien le damos toda la autoridad, y que dejemos de mirar en Dios a ese viejito enojón que siempre nos está llamando la atención. No. Tú como padre, ¿permitirías que un error que ya estás observando en tu hijo repetidas veces lo siga haciendo? Tú que eres un buen padre te das cuenta que eso no es posible. Entonces, no digo con rigor, sino primero con una mano de amor. Pero a veces, también como nosotros somos tosudos, tercos, nuestros hijos también han aprendido de nosotros esa actitud. Pero es ahí donde Dios te pide, cambia y enseña a tu hijo a cambiar. ¿Saben? El propósito del cristianismo es hacer de cada hijo de Dios un mejor ciudadano, un mejor profesional, un mejor padre en el género de papá o de mamá. Eso es lo que Dios quiere. El Evangelio tiene poder de transformación en nuestras vidas. Por eso que Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Y por qué lo dice? Para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Y muchas veces no hemos visto cuál es el poder de Cristo. ¿Sabes que el poder de Cristo es transformador? Pablo muchas veces le pidió a Dios por ese aguijón que él tenía. Y Dios le contesta en 2 de Corintios 12, verso 9, le dice a Pablo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quizás esta frase así dicha no se entiende o no buscan ni gustan de entenderla. ¿Te has dado cuenta que cuando tú experimentas ser débil en algo, empiezas a buscar formas que te fortalezcan? Ahí es donde Jesús quiere gloriarse en ti. Pero eso no va a ocurrir si es que tú te crees pues la octava maravilla del mundo y que tú no tienes ningún error. Tú no tienes ninguna necesidad de nada ni de nadie. ¿Te das cuenta que Pablo nos dice algo fantástico? Más bien, me voy a gloriar en mi debilidad. Y Dios le dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad, en mi debilidad, en nuestras debilidades. Si los ponemos a los pies de Dios, Él, como buen padre, nos va a dar esa solución que tú y yo necesitamos para ser buenos papás, buenos ciudadanos, buenos profesionales, buenos trabajadores, gente honesta, gente buena, que lo hay aún en este precioso planeta. Bueno, entonces vayamos. Y hemos visto la adversidad, la hemos analizado, hemos visto qué produce. Y entonces, ¿cuál es nuestra respuesta ante la adversidad? ¿Qué haremos? Bueno, tú sabes que todo vamos a pensar que depende de si la dificultad es grande, es mediana o es chiquitita. Y eso está asociado al sufrimiento. Pero permíteme recordarte que tuvimos a nuestro Señor Jesucristo, el cual sufrió el oprobio de su propia gente. Y Él nos enseñó a responder. Y entonces, ¿cómo tengo yo que responder como un cristiano formado por el Evangelio? Primero, buscaremos a quién culpar. Esa es una de las formas muy naturales, muy humanas nuestras. Pero te pido, reacciona, por favor. No ganas nada con echar la culpa y enfrentarte a algo. O que busques un culpable para tú mitigar tu error. Eso sobre todo intensificará no solamente ya tu enojo por estar en la adversidad, sino porque lo involucras a alguien que a veces quizás no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido. Pero tú crees que así es. Y entonces esto va a intensificar nuestro enojo hasta que caigamos quizás incluso en la amargura. ¿Has visto personas amargadas? Personas que no creen en nada ni en nadie. Te hago la pregunta, ¿no crees que esas personas han perdido? Han perdido en vez de haber ganado. Y lo otro, que cuando viene la adversidad, lo que nosotros queremos es poner pies en polvorosa, ¿verdad? Es decir, tratamos de escapar. Esta es otra opción nuestra. Tratar de evadir el dolor. ¿Cuántas personas hacemos esto? Tenemos un problema. Y no decimos, bueno, aquí estoy, vamos a resolverlo. Jóvenes, ustedes que empiezan muy temprano en esas acciones de amor y tenemos embarazos no deseados y tenemos señoritas o niñas que se someten al aborto.
¿Te has dado cuenta que el aborto es una fuga? Una fuga con delito, con el delito de un asesinato. ¿Por qué lo haces? Y responden, es que yo no voy a cargar con un niño que no he deseado. Pero te has dado cuenta que eso no vino porque alguien se molestó contigo, sino porque tú tomaste una mala decisión. Y ustedes saben que los niños no se hacen solamente por opinión de uno, sino por la opinión de dos personas. En medio de todo ello puede haber un sinnúmero de circunstancias, claro. Pero la irresponsabilidad a veces nos conduce a escapar. Y para escapar no solamente a veces es poner distancia, sino también podemos poner alcohol, drogas, sexo. Y todo eso complica nuestra vida. Y antes de encontrar soluciones, se nos incrementan los problemas. ¿Cuál es la respuesta a la adversidad? ¿Negar lo que estamos enfrentando? ¿Pretendemos hacer creer que todo está bien cuando en realidad no es así? ¿Te estás dando cuenta que estás guardando algo aquí adentro y que un día eso puede explotar? Sí. Otra forma de escapar también de la adversidad es sentir lástima por nosotros mismos. Y creo que todos comprenden que esta no es una actitud que produzca algo bueno. La autoestima es aquello que tú puedes experimentar de saber quién eres. Y no hablo de orgullo, hablo de que eres tan objetivo o tan objetiva que sí conoces quién eres, que conoces de aquellas cosas en las cuales eres fuerte y también conoces en aquellas cosas en las cuales también conoces tus debilidades. ¿Y qué puedes hacer en medio de todo ello? Es aprender a vivir de una manera responsable. Me dirás, ¿cómo? No te expongas pues en las debilidades. Más bien, desarrolla esas fortalezas que tú tienes. Trabaja sobre tus debilidades para que un día esas debilidades también sean fortalezas en tu vida. Y me dirás, ¿usted es alguien que da discursos motivadores? No. Yo te presento el Evangelio. Y te pregunto, ¿quieres hacer algo malo y recoger como cosecha algo bueno? Yo sé que todos quieren eso, pero eso es lo que nunca ocurrirá. Entonces, hay muchas personas que sienten lástima por sí mismos y llegan a niveles depresivos. Y luego son conducidos a través de todas estas circunstancias a diversos escapes. Habíamos ya manifestado el alcohol, las drogas, el sexo y lo peor, sentir lástima por nosotros mismos. El mayor problema es de que tú te creas que no sirves para nada. Pero esta noche tengo una buena noticia para ti. Dios no piensa de esa manera. Dios te ama. Y sabe que tú eres alguien que si crees en Él, tienes futuro. Un futuro brillante en Cristo Jesús. Obviamente, siguiendo los principios y fundamentos que Él nos enseña, nos involucra, nos llama para alcanzar cada uno de esos pequeños escalones en el desarrollo de nuestra vida personal. Sentir lástima por nosotros mismos, porque una adversidad ha llegado a nosotros. Conozco de gente que peleó sus sueños,
sus anhelos de tal manera que no se rindieron. Y al no rendirse, finalmente lo alcanzaron. No les fue fácil. Claro, hay muchos que quieren que las cosas sean fáciles. Tan fáciles que hoy existen jovencitos que quieren que mamá y papá les siga resolviendo el problema de sus vidas, ¿verdad? No. Jamás estaré en eso. Hijos, ya ustedes son grandecitos, honren más bien ustedes a vuestros padres. Y no permitan que ellos sigan actuando como si ustedes fueran niños de 3, 4 añitos. No. Es tiempo de cambiar, claro que sí. Y al cambiar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Algo muy simple y sencillo. Buscar más de Dios. Ese es nuestro gran problema. Muchos creen que Dios está obligado en estar cuidándonos a nosotros. Eso es lo que normalmente la religión predica. Y yo te digo, no. Tú y yo estamos obligados a buscar más de Dios. Dice aquel que busca, halla. Si tú no lo buscas, ¿qué cosa vas a hallar? ¿O no te interesa hallar algo? Si buscas más de Dios, si buscas más a Dios, tenemos que ir a su presencia. ¿Y cómo vas a ir? De repente con ese dolor de la circunstancia que estás pasando y pedirle, suplicarle que te ayude y que tú estés dispuesto a confiar en su voluntad. Entiende, el Señor no se deleita de tu sufrimiento. A lo contrario, se compadece. Y está dispuesto a ayudarte para que saques aquello que Él mismo ya puso en ti, esa fortaleza con la cual vas a superar. Y si hay alguien que en este momento dice, no, entonces ser cristiano es algo muy complicado, te digo, no. La promesa de Dios es de que no me va a sobrevenir estas adversidades más grandes de las que yo puedo sobrellevar. Eso es lo bonito. Y entonces, terminemos y concluyamos en cosas. Si tú eres capaz de estar convencido que el Señor te ama y comprendes que la adversidad no debe separarte de Dios, sino más bien llevarte a la presencia de Él para que tú seas bendecido y aprendas a confiar en Él. El problema que hoy tenemos, nuestra sociedad no quiere acercarse a Dios, pero sí quiere gozar de su favor, quiere gozar de su servicio. Ese no es el principio. Así no son las cosas. Dime tú, pues, ¿puedes recibir un diploma profesional, de maestría, de doctorado, sin haber hecho lo que tienes que hacer y cumplido año a año, semestre a semestre, cada una de las acciones que esa meta exige? ¿Verdad que no? Entonces, pues, ¿cómo queremos que Dios esté a nuestro servicio? Quizás eso es lo que tú buscas. Recuerda, la adversidad es una herramienta y una de las mejores herramientas que Dios puede usar para tu beneficio y que va a lograr fortalecer tu fe. Nuestras vidas son fortalecidas porque justamente clamamos a Dios y Dios nos oye, Dios nos consuela, Dios nos fortalece para cruzar por valle de sombra de muerte. Él es nuestro cayado, nuestro soporte. Y entonces, ¿en quién confiaré sino en Jehová? Entonces, si nosotros aprendemos a poner nuestras miradas en la obra realizada por Él para nuestras vidas, piensa,
Hace 2000 años vino y nos regaló la salvación. Pero no es algo que puedes tenerlo simplemente porque así alguien ha dicho y entonces yo soy propietario. No. Es como todo aquello que está establecido. ¿Quieres acogerte a este beneficio? Y entonces te dan una lista de requerimientos, ¿cierto? Si los cumples, tienes el requerimiento, esa oferta, esa bendición, ese regalo. Pero si no cumples con los requerimientos, puedes gritar, pedir, zapatear, y te van a decir, no, Señor, no se moleste, solo cumpla con los requerimientos. Y ese requerimiento es justamente, Dios quiere fortalecer la fe que tú tienes. Pon tus ojos en todo lo que ha hecho Dios. Alza tus ojos a los cielos y mira ese tachonado de estrellas. ¿Me podrás todavía decir que eso vino por la evolución? Por favor. Ya creo que no podemos dejar que nos engañen de esa manera. Mira el cosmos. Eso nos explica como que en un charco una larva, algo así, empezó a moverse, cobró vida y surgió la vida. Y el universo, no, ahí estaba siempre. ¿Te gusta explicarte las cosas? Si la creación, si la vida y el universo, ¿dónde queda? Entonces, por favor, las adversidades han venido, llegan a nuestras vidas, no para destruirnos, porque Dios lo ha dicho, que no nos va a dar circunstancias y problemas más allá de lo que nosotros seamos capaces de sobrellevar. Si hay algo que viene hacia tu vida, quiero que escuches esta verdad. Tú lo puedes, con la ayuda de Dios, salir adelante de ese problema. Entonces, la adversidad es una herramienta que Dios va a utilizar para que te des cuenta de que hay recursos en ti para salir adelante. Ahora, Dios puede enviar adversidades a nuestras vidas, sí, para aprender, pero más no para lastimarnos, sino para ayudarnos. ¿Sabías que hay un crecimiento doloroso? Y me dices, ¿cómo es eso de crecimiento doloroso? Hay muchos niños que sufren dolores en sus articulaciones porque están creciendo. A veces es difícil creer, ¿verdad? Pero los especialistas lo conocen y saben y nos dicen, Señor, lo que le pasa a su hijo es algo muy simple. Está creciendo. ¿Y hay un dolor asociado al crecimiento? Pues claro que sí. Recuerda, si Dios permite que llegue dolor a tu vida, no es para tu mal, no es para destruirte, es para nuestro bien, porque el deseo que Él tiene, en muchos casos el dolor viene como una acción disciplinaria para moldearnos de acuerdo a su voluntad. Es allí donde el apóstol Pablo también quería protegerlo. Y tú me dirás, ¿de qué tenía que protegerlo Dios a Pablo? De su orgullo. Recuerda las palabras de Pablo. Cuando va y pide permiso para intervenir a los cristianos. Entonces, estamos frente a un hombre que, si bien es cierto, era de Dios, pero también necesitaba que su Señor lo ayudara. Recuerda, la adversidad viene también para que sepas que nunca estás solo. Hebreos 13:5 nos habla de eso. En muchas ocasiones yo sé que muchos quieren sentir la presencia de Dios. Recuerda
Dios no es un sentimiento, ni tus sentidos, tus 5 sentidos, están capacitados para percibir la presencia de Dios. Si vas a percibir la presencia de Dios, será a través de tu alma o de tu espíritu. Así lo dice la palabra. En Hebreos 13:5 dice, como creyentes, ¿no? Hemos venido a ser uno con Cristo. Y su espíritu mora ahora en nosotros. Entonces, ¿qué cosa es ser creyente? Alguien que hace cosas y que sigue ciertos rituales, ¿ese es creyente? No. El creyente es aquel que ha recibido el Espíritu de Dios, el mismo que mora dentro de ti. ¿O ignoráis que vosotros sois templos del Espíritu de Dios? Entonces, comprendamos que las adversidades pueden ser un hermoso don de Dios. El dolor, el sufrimiento, pueden ser los instrumentos que a veces Dios necesita utilizarlos a menudo para corregir nuestros pensamientos y guiar nuestros caminos. Sé que a nadie le gusta aprender en sufrimiento, pero entonces mi consejo es, no busques hacer cosas, por ejemplo, de sembrar mal y querer cosechar bien. Aquel que te da el terreno para sembrar, aquel que te da las semillas para sembrar, él te va a decir un momentito. Yo tengo mucho interés en ti, que produzcas lo que debes producir. Y lo que estás haciendo no está bien. Entonces, mira, voy a supervisarte y voy a llevarte de la mano en las cosas como tienes que hacer. Se llama enseñanza, aprendizaje. Hoy día muy venido a menos, sobre todo con este sistema virtual. Y sí es cierto, hemos perdido eficacia en este procedimiento. Pero podemos alcanzar, sí, se necesitan muchas técnicas, las cuales hoy estamos tratando de utilizar una de ellas. Y yo te agradezco por permitirme entrar a tu hogar, poder compartir esta tu reunión familiar o personal. Entonces, creo que sí puedo terminar diciéndote que para que tú puedas vivir en este mundo, en este planeta, pues tú necesitas que alguien te guíe para caminar en medio de la adversidad. Y me dirás, ¿quién me puede ayudar? ¿Hay alguna institución educativa? Y te digo, no me refiero a eso. Me refiero más bien a la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios tiene instituciones, tiene iglesias en donde vas a recibir esta formación. Por eso mi consejo es, ya no te hagas el escéptico. Dios existe. Dios te ama. Busca una iglesia cerca de tu casa. Y sigue la palabra de Dios, que es tu guía, la que te va a ayudar a seguir en esos momentos difíciles. Entonces, la guía para salir o seguir caminando en medio de la adversidad nos recuerda que siempre tenemos un Dios que nos ama. Un Dios que nos va a mostrar el propósito de nuestras vidas. Que vamos a ser sometidos a muchas pruebas, sí, pero Él nos alienta para estar firmes en medio de esos dolores y sufrimientos. Porque el Señor siempre desea ayudarnos en medio de nuestras aflicciones. Él siempre te recuerda y te dice, no te preocupes, yo también he estado en esas aflicciones, pero yo te he enseñado a cómo debes salir adelante.
Y el salir adelante nos lleva sencilla y objetivamente a acudir a la palabra de Dios para recibir esa guía, ese consuelo, ese soporte que tú y yo necesitamos para seguir adelante. Cristo es nuestro soporte, nuestro querido, amado Señor. Su sacrificio en ese altar de la cruz te recuerda cuánto te ama. Terminemos esta noche muy bonita, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta que tú sí has vivido adversidades, al igual que yo? Y las hemos enfrentado en el pasado. Podrás colegir, es decir, entender, sacar como conclusión que aprendimos a través de esos sufrimientos. Y esos sufrimientos forjaron un carácter en nuestras vidas. ¿Sabes que esa es la promesa de Dios? Buscando que tú puedas ser un hacedor de su voluntad y alguien que alcance los propósitos que Dios tiene contigo. También podemos decir que la adversidad es algo que nos muestra. Es un instrumento que nos hace ver los principios que están en la palabra. Y esos principios justamente van a venir a nuestras vidas para ayudarnos a responder correctamente ante las adversidades. Dios no quiere gente que esté colérica, furiosa, sin paz. Dios quiere gente que comprenda que hay circunstancias las cuales no requieren de ser gobernados por las circunstancias, sino que tú, yo, todos los que amamos a nuestro Señor Jesús, seamos guiados por la palabra para aprender a hacer lo correcto. ¿Saben? Eso es ser cristiano. Aprender a hacer lo correcto. Esa es la tarea. Dios se complace de ver a sus hijos que cada día están buscando cómo aprender a hacer lo correcto y lo encuentran en las Sagradas Escrituras. Que ese Dios de amor que esta noche te ha mostrado que estas circunstancias, llamadas adversidades, pueden ser el crisol donde puedas madurar. Puede ser la herramienta en la cual puedas forjar tu carácter. Pueden ser esos dolores, los cuales te permitan ver el amor de Dios. Yo sé que muchas veces me dirán, no, con dolor yo no puedo ver eso. Al contrario. Son en esas circunstancias donde parece que sí podemos aprender a conocer quién es ese Dios bueno y maravilloso llamado Jesús, por el cual estoy convencido que tú, como yo, estaríamos dispuestos a dar nuestras vidas por nuestro Señor, Rey y Salvador. Amén. Que el Señor me los bendiga ricamente y a nombre de la comunidad carismática Voz Cristiana ha sido un gran deleite poder compartir esta palabra, ya que todos vivimos en estas adversidades y que es bueno que sepamos qué hacer en medio de ellas. No te olvides, Dios te ama y Dios es bueno siempre y bueno es Dios. Amén. Hasta el próximo domingo, si Dios lo permite.